Acompáñame a buscar en su Biblia, en el libro de Segunda de Timoteo. Capítulo 2. Capítulo 1, perdón. Y verso 3. Segunda de Timoteo 1, 3. Cuando esta epístola fue dirigida a Timoteo, discípulo del apóstol Pablo, el apóstol le dice: nadie tenga en poco tu juventud, nadie te tenga en poco porque eres joven. Este joven apóstol, también era apóstol, tendría aproximadamente 45 años de edad. El apóstol le está diciendo: tú eres un muchacho joven, nadie tenga en poco eso. Tenía 45 años. ¿Por qué? Porque la usanza de la época era que la sabiduría estaba en el hombre ya en sus años canos. Cuando las canas aparecían, era que entonces el hombre había alcanzado una estatura de sabiduría. Pablo le está diciendo a Timoteo: no es así. Sabiduría no depende de edad. Sabiduría depende de que la has buscado de parte de Dios. Porque la sabiduría viene de Él. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo repito, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y cómo se entiende el principio allí? Es donde comienza y es donde está fundamentada la sabiduría. Quien no teme a Dios, por lo tanto, quien no teme a Dios no puede ser sabio. Puede ser inteligente, puede ser brillante, pero sabio no es. Hay una gran diferencia. La sabiduría se traduce en la forma en que vivimos, no por lo mucho que sabemos. Sabiduría se traduce en vida. Eso es sabiduría. Le está diciendo a Timoteo: aunque seas joven, tú puedes hablar de parte de Dios, puedes enseñar, puedes apostolar de parte de Dios, a pesar de tu juventud, porque quien te da la sabiduría es Él. Pero lo que está tocando aquí ahora no es la sabiduría. Se dice que Timoteo atravesaba por temporadas de debilidad, de desánimo. Se apocaba en momentos de persecución. Y cuando Pablo le está escribiendo esta epístola, se encontraba preso. Pablo estaba preso. Y yo he dicho en más de una ocasión que quien más aportó al Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sí, pero escrito por él. Y la mayor parte de lo que escribió lo hizo desde la cárcel. La mayor parte de eso que escribió lo hizo desde la cárcel. Y esta es una de esas epístolas de la prisión. Es una epístola pastoral porque se la está dirigiendo a su hijo espiritual, Timoteo. Está pastoreando a Timoteo. Por eso esta epístola se considera una epístola pastoral. Y dice en el verso 3. Quiero que leamos aquí. Quiero leer hasta el verso 14. Voy a ir deteniéndome a lo largo de este pasaje. Pero me propongo ser breve. Me propongo. Segunda de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo oraba. El apóstol Pablo oraba. Dije, el apóstol Pablo oraba. Tenía una vida de oración. Una vida de oración intensa, de noche y de día. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Timoteo era un hombre sensible. Dice en el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. En Timoteo había una fe no fingida. Es decir, que la fe se puede fingir. Se puede fingir la fe. Se puede copiar las exterioridades de la fe. Se puede imitar aquello externo de una persona de fe. Pero viene a ser solo una imitación. La fe no puede ser fingida. La fe, la verdadera fe, la fe del Hijo de Dios, no se puede fingir. Timoteo tenía una fe no fingida. Pero dice ahora, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esa fe no fingida estuvo primero en su abuela y después en su mamá. Nos dice que su abuela le enseñó la fe. La fe se enseña, ¿sabe? La vida de fe se enseña. Y quien mejor pudo enseñarle fue su mamá Eunice. Pero su mamá Eunice había sido enseñada en la misma fe por su abuela Loida. Si algo importante tenemos que dejar a nuestros hijos y modelarle a nuestros hijos, es una vida de fe. Amén. Sí, Señor. Es el mayor y mejor legado que podemos dejarle a un hijo. Amén. Por eso dice, y yo estoy seguro que ahora en ti también. Por eso, aquí hay un por lo cual te aconsejo que avives el don del fuego avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En ti hay un don de Dios y ese don es fuego. Avívalo. Te corresponde a ti avivarlo. Amén. Te corresponde a ti avivar ese fuego del don de Dios. Ya está en ti. Tienes que mantenerlo avivado. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Nos ha dado Dios no espíritu de cobardía, tampoco de envalentonamiento, ¿sabes? Tampoco nos ha dado Dios espíritu de guapo. No, Señor. Nos ha dado Dios poder, amor y dominio propio. Amén. Aquí ahora es un por tanto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Y cómo es que alguien, un siervo de Dios, pueda verse avergonzado de dar testimonio del Señor? Si hay algo que está claro, que Timoteo servía a Dios, que Timoteo era un siervo de Dios. ¿Cómo es posible que le esté diciendo Pablo, no te avergüences? No te avergüences de dar testimonio. Le voy a decir cuándo es que eso ocurre. Cuando el mundo llega a hacernos ver que lo que enseñamos, lo que predicamos, es para su vergüenza. Y nosotros estamos participando en eso. Le dice Pablo, no te avergüences de eso, no te avergüences de tu Señor. Al Señor no le interesa avergonzar al mundo. A nosotros tampoco. No predicamos para avergonzar a nadie. No predicamos para acusar a nadie.
Es todo lo contrario. Predicamos por amor. Amen. Por amor a ellos. A la iglesia se le ha tildado, y yo diría que más que nunca en estos días, de discrimen. De discrimen en todos los sentidos. En muchas áreas de la vida diaria. Discrimen con personas que tienen una preferencia sexual desviada, discrimen contra la figura de la mujer. Yo quiero decirle que en la Biblia no hay tan siquiera una pizca de discrimen contra nadie. Amen. Y lo puedo decir con toda seguridad, el discrimen no es de Dios. Ajá. Cierto. ¿Sabe que si yo veo en la Biblia a Dios extendiendo su mano Amen. para sacarlo de allí donde está, Amen. porque no es allí donde debe estar? Amen. Sí, Señor. Entonces es por amor, Amén. no es por discrimen, Ujú. no es por odio, no porque estamos desechando, no es porque el Señor desecha, es todo lo contrario. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí, Señor. Amén. El camino del hombre, el hombre que se pierde, está constantemente interrumpido Ujú. por intervenciones de la misericordia de Dios. Sí, Señor. Porque Dios quiere que el hombre sea salvo. Amén. Él nos ama tal y como estamos. Ujú. Oiga, Él nos ama tal y como estamos. Lo que sucede es que nos ama demasiado para dejar como estamos. Ujú. Cierto. Lo digo otra vez, Él nos ama como estemos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Cierto. Por eso hay un cambio en la vida del cristiano. Por eso hay un cambio en la vida de la persona que pone las manos en este arado. Un cambio de vida. Sí, Señor. No te avergüences de dar testimonio de este evangelio, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No las rechaces. Ujú. Participa de las aflicciones. Verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. El hombre cayó en pecado en el huerto del Edén. Y tan pronto el hombre cayó en pecado, allí ocurrió la primera promesa de un Salvador. Ujú. Pasaron siglos y el Salvador no había llegado. Y nadie podía ser salvo a través de la ley de Moisés. Pero llegado el cumplimiento de los tiempos, Jesús contra toda probabilidad nació. Aleluya. Contra toda probabilidad, porque nació de una virgen. Nació Jesús y creció como todos los demás. Y participó de carne y sangre, como todos los demás hemos participado. Y cuando llegó el tiempo, no antes, no después, cuando llegó el tiempo, estaba siendo sacrificado en una cruz y ocupando el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Amén. Y eso es para todos los hombres. Ese beneficio es para todos los hombres. Es para todos, pero no para cualquiera. Ujú. ¿Por qué? Es para aquel que lo recibe. Y sobre aquel que lo recibe hay poder de Dios para declararlo su hijo. Amén. Por eso dice Juan 1:1 que a los que creen en su nombre y a los que le reciben son hechos hijos de Dios. Amén. Sí, Les Señor. da la potestad, es potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y eso ocurrió desde antes de los tiempos de los siglos. Ya Cristo Jesús estaba preparado. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro,
de los gentiles. Escúchame bien. No hay institución, no hay organización en esta tierra capaz de llamar y constituir a alguien para el ministerio. Lo hace Dios. Amén. Quien constituye, no es una organización, quien constituye es el Señor mismo. Amén. Por eso en Efesios dice, y el Señor mismo constituye a unos apóstoles, maestros, profetas, independientemente de que tenga preparación teológica o no. Quien los constituye es Él. Dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Aquí a este punto es que quiero llegar. Verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto. ¿Padecer qué? Dijo en el verso 8, soy preso suyo. Pero Dios no tiene presos. ¿Por qué Pablo dijo, soy preso suyo? ¿Tiene Dios presos? El apóstol Pablo llegó a identificar sus prisiones con el Señor y no las sacó de su vida. Yo estoy aquí por predicar el Evangelio, por anunciar el Evangelio, por eso estoy preso. Cuando pudo traer su aflicción, la pudo traer a su vida. Venía a formar parte, no renegó de eso. No renegó de eso. Y no lo negó. Está diciendo en el verso 8, yo soy preso suyo. Y por eso en el 12 dice, por lo cual no me avergüenzo. No me avergüenzo de mis prisiones, porque yo sé a quién he creído. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Este es el punto central de mi mensaje. Yo sé a quién he creído. Amén. No en quién he creído. Yo sé a quién he creído. Sí, Señor. Yo he creído, le he creído a Él. He creído a Dios. Por eso no reniego de esta prisión y no estoy reclamándole a Dios por estas prisiones, porque he estimado mi vida, he menospreciado mi vida hasta la muerte, con tal de que sea yo aprobado anunciando este Evangelio. Por eso no renegó de sus prisiones. Yo sé a quién he creído. Dice que nos mantenemos en pie y nos mantenemos dando fruto y nos mantenemos vivos y activos en el Señor por lo que sabemos. Yes. Ay, ay, ay. Yo quiero explicar eso. Yo quiero decir, esta es la continuación de un mensaje que yo tuve el domingo 24, hace poco. De la segunda parte. Por lo que sé. ¿Por qué por lo que sé? No es por lo que siento. No es por lo que siento. Estaba preso. Estaba en angustia. Estaba limitado. Estaba posiblemente enfermo. Seguramente estaba enfermo. Yo sé a quién he creído. Dice que aunque estoy en cadenas, que aunque estoy preso, que aunque tengo esta limitación y aunque el día de mi partida quizás está cercano, yo sé que a quien he creído es poderoso para guardar mi depósito, lo que ha depositado en mí. Si se tratara de cómo me siento, yo le garantizo que este hombre, Pablo, estaba atravesando un tiempo difícil. Porque la cárcel siempre es la cárcel. Mire, yo pienso en la cárcel. Pues yo nunca he estado preso, ni quiero estarlo, ¿sabe? Yo identifico la prisión como lo más parecido a la muerte.
debe ser lo más parecido a la muerte. Lo viví durante aproximadamente 3 años. Creo que les conté sobre esto. Yo estuve visitando una cárcel todos los sábados, sin falta, sábado tras sábado. Yo era un joven de algunos 22, 23 años de edad. Hace poco. Yo entraba allí junto con un grupo de hermanos. Esta cárcel es la cárcel de Sabana Hoyos, en Arecibo, Puerto Rico. Una cárcel bastante grande. Yo entraba allí, íbamos allí todos estos sábados a predicar la palabra. Yo me encontré allí una iglesia. ¿Oyó? Una iglesia dentro de la cárcel de Sabana Hoyos. A quien primero me encontré allí fue el pastor. Escúcheme bien, solo que el pastor también vestía su uniforme de presidiario. Quien me recibió allí, que estrechó mi mano y me recibió, me dijo: yo soy el pastor. Por la gracia de Dios, pastoreo esta iglesia. Aleluya. Para aquello fue impactante para mí. Yo desconocía que había una iglesia dentro de una cárcel que albergaba a cientos de personas, de hombres. En una iglesia, que el pastor no era alguien que iba de afuera a pastorearlo, era también presidiario. Solo que este pastor tenía sobre sus espaldas una cornera larguísima, muy larga. Se convirtió allí dentro. Estando allí, este hombre se convirtió al Señor. Yo supe que estaba hablando con un hombre nacido de nuevo, temeroso de Dios y fiel al Señor. Solo que estaba usando un uniforme de presidiario, porque un día cometió un gran error y ahora estaba pagando a la sociedad por ello. Y le faltaban muchos, pero muchos años para extinguir aquella sentencia. Pero este hombre conoció al Señor allí dentro, y aquello hizo la diferencia de cuando yo le conocí. Yo no vi allí un hombre amargado ni derrotado. Yo conocí un hombre gozoso, que estaba creciendo en el Señor dentro de la cárcel. Aleluya. Y que un día dijo: yo quiero. Y Dios le dio la gracia y estaba pastoreando de verdad. Era pastor de verdad. Que el hombre pastoreaba dentro de la cárcel. Y cuando yo estuve desde la primera reunión aquella tarde, yo supe que aquello era iglesia. Oh, sí. La presencia de Dios estaba allí de una forma tan real. Y cuando aquel grupo de hombres, un grupo bastante nutrido de hombres, no todos convertidos, ok, algunos estaban allí porque los dejaban salir de su celda para estar en el tiempo de reunión, pero muchos de ellos sí ya estaban convertidos. Yo supe que aquella gente tenían vida y vida de iglesia allí dentro. Pero cuando fue mi sorpresa con el paso de los años, que después yo vi a muchos de aquellos hombres en la libre comunidad todavía sirviendo al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aún más, algunos de ellos ahora eran ministros. Qué bueno. ¿Qué será lo que puede impedir? ¿Qué será lo que pueda impedir
que fluya la gracia de Dios, la celda, unos barrotes de una cárcel. Oiga bien, nada puede impedir Amén. que Dios alcance a quien invoca su nombre. Y el que invoca el nombre del Señor será salvo. Amén. Señor. Amén. Pablo dice en este verso, yo sé a quién he creído, aunque estoy preso, estos barrotes no dicen que Él me abandonó. Para muchos, un pequeño tropezón en una esquina dice, Dios no me ama. Y para otros, atravesar por una prueba tan difícil, dice, estoy preso por causa de Él. Identifico como sus prisiones. Pero estos barrotes no aniquilan mi vida, porque yo sé a quién he creído. Aleluya. Amén. No dice yo siento, porque lo que se siente allí no es nada lindo. No dice yo veo que Él está conmigo, porque eso se sabe en fe. Amén. Quizás lo que ves no habla de la gran realidad. Por eso dice yo sé a quién he creído. Entonces, es por lo que sé. En el momento de valle de sombra de muerte, yo sé que tú estarás conmigo. No es así como dice el Salmo 23. Pero el Salmo 23 está hablando en términos futurísticos. Todo el futuro. Y cuando anduviere en valle de sombra de muerte, yo sé que tú estarás conmigo. Lo sé. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres fiel. Porque yo sé que tú no abandonas la obra de tus manos. Porque yo sé que tú no te ausentas. Este valle de sombra de muerte no habla de tu fidelidad. Yo sé que tú estás conmigo como poderoso gigante. Amén. Me impresiona ese Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundirán aliento en futuro. Aderezas mesa en presencia delante de mí, en presencia de mis angustiadores, perdón. Todo está en futuro. Es una confesión de fe, no de alguien que se empecina. No se trata de positivismo, no se trata de ser positivo, se trata de una declaración de fe. Yo sé que tú estás conmigo, yo sé a quién he creído. Aunque esté preso, aunque esté en valle de sombra de muerte, yo sé que tú estás conmigo. Jesús le dijo a los discípulos, en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 15, no tiene que buscarlo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ustedes saben. Se trata de saber. Y en el primer libro de la Biblia, el más antiguo de todos, un hombre que atravesó por lo que podría ser una prueba ejemplificante de hasta dónde se puede llegar a sufrir sin negar a Dios. Job, usted sabe que yo me estoy hablando de Job. Es el libro más antiguo de la Biblia. Y en el capítulo 19, verso 25 dice, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yes. Aleluya. Cuando dijo esto, Job ya había perdido a toda su familia en un solo día. Todas menos su esposa. Había perdido todas sus pertenencias, y eran muchas. Había perdido su salud.
estaba enfermo de sarna. Sarna. Dice el texto bíblico muy gráficamente que se rascaba con un tiesto. Con el pedazo de un tiesto, con eso se rascaba. Y su estado era tan difícil de ver que 3 amigos suyos fueron a visitarlo. Y cuando lo vieron a la distancia, se sentaron y lloraron por 3 días. Ahí estaba Job, allá a la distancia, acá estaban ellos llorando por 3 días. No proyectaba ni la sombra de la prosperidad que tuvo días antes. Lo perdió todo, en horas. Y esta declaración la hizo, capítulo 19, verso 25, lo leo completo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aleluya. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén. Amén. Santo. ¿Sabe qué estaba diciendo Job? Si Dios no me sana, yo voy a morir de esto. Pero aún del sepulcro, Él me levantará. Aleluya. Santo. Porque he puesto mi esperanza no en alguien que murió, sino en alguien que está vivo. Amén. No solo que está vivo, la vida procede de Él. Él es el dador de la vida. Él es el autor de la vida. Yes. Es el autor de todo. ¿Y hasta dónde va a llegar esta prueba mía? Dice Job, yo no sé. Pues llegar al sepulcro. Y si llegar allí, como quiera que de allí, Él me va a levantar. Amén. Santo. Bendito Dios. Job fue sanado cuando perdonó a sus amigos que los aconsejaron mal. Fue mal aconsejado por aquellos 3 amigos, porque su concepto del respaldo de Dios chocaba con lo que estaban viendo en la vida de Job. Ya casi termino. La noche en que Jesús iba a ser entregado, celebró la última cena con los discípulos. De seguro usted conoce este pasaje. La última cena. Después que cenaron, hubo 2 de los discípulos que estaban discutiendo entre sí por ver quién iba a ser el mayor. Después de aquella cena y poco antes de Jesús ser arrestado para ser sacrificado. Pero cuando Jesús puso aquello en orden entre la gente de las naciones, el mayor es el mayor, pero en este reino el mayor es el menor. El menor es el que sirve. Ese es el mayor. Y como si pareciera de una declaración sacada de alguna parte que no tiene que ver con aquellos 2 discípulos, se dirigió a uno de los apóstoles, era Pedro. Se dirigió a él y Pedro estaba callado. Pedro estaba allí observando, escuchando con el reclamo de aquellos 2 discípulos. Y a ti te digo, Pedro, Satanás los ha pedido a ustedes, a todos ustedes, para sacudirlos como a trigo. Jesús no tuvo que explicarle cómo es eso. Es el zarandeo. El zarandeo, ¿sabe qué es el zarandeo? Coger un mazo de espigas de trigo y sacudirlos con tanta y tanta violencia, con tanta fuerza, que el grano es expelido de las vainas y cae al suelo.
Entonces, el grano queda en el suelo, lo que queda en la mano de ese agricultor es paja. Eso lo echan para el fuego. Así de fuerte lo sacudía. Ese era el zarandeo. Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo. Ellos entendieron claramente a qué se refería Jesús. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Y por qué por Pedro? Si todos iban a ser zarandeados. ¿Por qué por Pedro? ¿La oración no incluía a los demás? Yo quiero decirte por qué por Pedro. Porque iba a ser el que más profundo iba a caer. Y aquí está el Señor Jesús diciéndole a Pedro, tú vas a caer, me vas a negar. La respuesta de aquel hombre fue, estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino a morir contigo. ¿Y sabe qué? Era cierto, era verdadero aquello. Estaba dispuesto a morir con Cristo. Era sincero, pero oiga, sinceridad no es suficiente. Mucha gente idolatra la sinceridad. Piensa que la sinceridad es lo máximo. No, mire, sinceridad no es lo suficiente. No es suficiente. Pedro era sincero, pero estaba confiando en sus propias fuerzas. Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lo que Jesús nos dijo fue que la negación de Pedro iba a incluir maldición. Porque Pedro lo negó, inclusive maldiciendo. Pedro maldijo. Negó con maldición. ¿Usted puede identificar el día más triste en su vida? ¿Puede identificar el día más triste en su vida? Yo quiero decirle, la mayor tristeza está en el corazón de alguien que sabe que ha sido infiel a Dios. Lo voy a decir de otra forma. ¿Sabe cuál es la mayor felicidad? ¿Sabe usted que la palabra felicidad ocurre solamente una vez en la Biblia? Y por cierto, no tiene la aplicación que el mundo le da a la palabra felicidad. El Señor no vino para que fuéramos felices. Oiga bien, a Dios no le interesa que usted sea feliz. Se lo digo claro. Cristo no vino para que usted fuera feliz. Dios nunca prometió que usted iba a ser feliz. ¿Sabe qué es felicidad? ¿Sabe cuándo el hombre es feliz? Cuando sabe que está viviendo en la voluntad de Dios. Eso es felicidad. Cuando el hombre sabe que está viviendo en la voluntad de Dios, es un hombre feliz. Pedro negó al maestro y dice la Biblia que salió, llegando afuera lloró amargamente. Pero el Señor había orado por él y específicamente la oración de Jesús fue para que tu fe no falte. ¿A qué se refería el Señor? Pues parecería que la fe sí le faltó, negó al maestro. Pero allí la palabra fe se refiere a lo que sabes, al conjunto de revelación que hay en ti, lo que tú has recibido de mí, esa revelación que has recibido de mí, que eso no falte. ¿Por qué? Porque si esa revelación, si esas palabras, eso lo dijo el Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si esas palabras están en ti, aun cuando hayas fracasado, porque mire que fracasó, mire que cayó bajo, de allí te vas a levantar. Escúchame, no importa cómo se llame un fracaso,
de allí Dios puede levantar. Amén. Póngale nombre, ¿cómo se llama ese fracaso? De allí, aunque parezca improbable, Dios lo quiere levantar. Dios levanta de cualquier fracaso. ¿Sabe de dónde no levanta Dios? De las excusas. De allí Dios no puede levantar. Pero este hombre no puso excusas. Fue afuera y lloró amargamente. Amargamente. Amargamente lloró. Y cuando dice amargura, no es la amargura de alguien que se está alejando todavía más del Señor. Este hombre se estaba arrepintiendo. Y se arrepintió rápido. Se estaba arrepintiendo. ¿Y qué hizo Dios? Del fracaso lo sacó. Y días más tarde, acaso un poco más de un mes más tarde, estaba predicando en el día de Pentecostés. Y Dios usándolo para que cerca de 3,000 personas vinieran a los pies de Cristo y conocieran el Evangelio de verdad, de la verdad. De ahí en adelante, la mayor parte del libro de Hechos narra qué hizo Dios a través de Pedro. Y si eso fuera poco, hay epístolas, 2 de ellas, escritas por el apóstol. Y en una de ellas dice, ustedes mismos, añadiendo a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque yo sé por experiencia propia, dice Pedro, que se sale de allí por la fe. No hay otra forma de salir. Por lo que tú sabes que eres misericordioso, tú sabes que eres perdonador, conforme a lo que tú sabes de parte de Dios. De parte de Dios. De allí levántate. Todo lo que hizo él, se levantó. La historia habla por sí sola. No importa cómo se llame el fracaso, de allí Dios puede levantar. Aún más, de allí Dios quiere levantar. No es por lo que siente, no es por lo que ve, es por lo que sabe en fe. Estemos puestos de pie. Bendito Dios, bendito Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Si en medio nuestro hay alguien que aún no ha recibido al Señor como su Salvador, como su Señor, yo le digo, hoy es este día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que el Señor quiere hacerlo. ¿Lo quiere usted? Yo quiero decirle que allí donde se encuentra, incline su rostro. Allí donde está. Y repita conmigo esta oración. Todos la vamos a hacer. Para acompañarle, todos lo vamos a hacer. Señor Jesús. Señor Jesús, En este día, Padre bueno, en este día, Padre bueno, yo te recibo. yo te recibo Perdona mis pecados. todos mis pecados. Yo te recibo como mi Señor, Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. como mi Salvador. Sálvame. Sálvame, Hazme tu Hijo. hazme tu Hijo. Escribe mi nombre Escribe mi en el nombre libro de la vida. en el libro de la vida. Quiero vivir Quiero vivir para ti. para ti.
Si usted hizo esa oración conmigo, la Biblia enseña que esa sencilla oración no es nada complicada. Esa sencilla oración, lo que usted dijo en su corazón, lo declara un hijo de Dios. Ahora, Señor, yo oro por aquel que hizo esta oración, Señor amado. Y yo te pido, Padre, que tú seas sobre el tal. Señor amado, que tú les fortalezcas hasta lo último de su ser y que le ayudes por tu Espíritu Santo a permanecer en ti, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús, y tú lo añades a tu cuerpo que es la iglesia. Bendito Señor. Bendícele en abundancia. Sí, Señor. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Yo quiero decirle, si usted hizo esa oración conmigo, quiero decirle que me lo indique ahora al final. Yo voy a estar ahí en la salida. Usted me lo indica, yo quiero compartir una literatura importante con usted.